Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde rica y abundantemente. Es un placer, un honor, un gozo para mí compartir la palabra de Dios con ustedes, mis hermanos. Mi nombre es Ismauri Castaño y pertenezco a la congregación del Templo Bíblico Gregorio Luperón aquí en la ciudad de Puerto Plata. Así que, mis hermanos, sin más preámbulos, vayamos a la palabra. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 7. Segunda de Reyes, capítulo número 7. Si el Señor lo permite, estaremos tratando el capítulo completo bajo el tema El Dios que supera las expectativas. Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer del versículo número 3 hasta el versículo número 4. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Vayamos al Señor en oración unos instantes. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, la oportunidad que tú nos brindas de poder compartir tu palabra, oh Señor, por este medio digital, oh Señor. Estamos tal vez separados físicamente, oh Señor, mas tú has provisto en medio de este tiempo para que tu palabra se siga expandiendo, oh Señor. Mira, oh Dios, este humilde servidor tuyo, Padre amado. Quiero, Señor, que tú me uses conforme a tu gracia, a tu poder, bajo la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que todos salgamos edificados con el poder de tu palabra, oh Señor. Que tu palabra, oh Señor, caiga en un terreno firme, en un corazón receptivo, oh Señor. Y que seas tú, oh Señor, dando el fruto que tú quieres que dé, oh Padre, en cada corazón. Te doy gracias, oh Señor, de antemano por lo que harás y por lo que ya estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. George Mueller. Seguro muchos de ustedes, amados hermanos, han escuchado en alguna ocasión acerca de este gran siervo de Dios del siglo XIX. Mueller fue un predicador y misionero inglés quien se destacó por su fe en la providencia de Dios y por su obra a favor de los niños desamparados a través de hogares que le servían como albergues. Y se cuenta en una ocasión, y esto es una historia muy verídica, muy real, mis hermanos. Se cuenta en una ocasión que una mañana muy temprano, una niña llamada Abigail, que estaba con su padre, que fue a ayudar a Mueller en uno de sus albergues que él tenía. Esta niña estaba jugando en el jardín cuando Mueller fue y la tomó de la mano y le dijo lo siguiente: ven y mira lo que hará nuestro padre. Mueller la condujo a lo largo del comedor preparado para el desayuno, pero con todos los platos vacíos. No había nada en la despensa, no había nada en el refrigerador. Y todos estaban sentados en la mesa. Y Mueller comenzó a orar diciendo lo siguiente: querido Padre, te damos gracias por lo que nos vas a dar de comer. No bien Mueller acababa de orar, llamaron a la puerta y adivinen qué, mis hermanos, era el panadero, quien le dijo lo siguiente a Mueller: señor Mueller, anoche no pude dormir. De alguna manera sentí que no comías pan para desayunar y Dios quiso que te trajera un poco de pan. Así que me levanté bien temprano y horneé el pan y lo traje. Mueller, sorprendido, agradeció al panadero y alabó a Dios por su provisión. Y no bien el panadero daba la espalda y Mueller se sentaba a la mesa una vez más, se escuchó un segundo golpe en la puerta. Y en esta ocasión era el lechero, quien le dijo lo siguiente a Mueller: Mueller, mi camioneta se acaba de averiar y yo quiero que descarguemos
la leche que está en ella, para así yo poder repararla, pero no quiero que la leche se pierda. Quiero que ustedes usen la leche aquí en el albergue y que tú des a los niños de comer. Increíblemente, de esa manera Dios proveyó el desayuno de ese día. Hermanos, desde el principio de la creación, nuestro Dios se ha mostrado y revelado como el Dios que provee, como Jehová Jireh. Y eso lo vemos, hermanos, desde Génesis. Vemos a Dios proveyendo el cordero para Abraham, pero también vemos a Dios proveyendo durante todo el tiempo que duró el pueblo de Israel en el desierto. Y vemos en todos los libros de la Biblia cómo Dios provee de alguna manera u de otra. Y en estos versículos que vamos a considerar, amados hermanos, yo les quiero invitar, así como invitó Müller a esta niña, y decirles lo siguiente: ven y mira lo que hará nuestro Padre. Amados hermanos, tenemos un Dios que provee por encima de nuestras expectativas. Un Dios que provee todo lo que necesitamos por encima de nuestras expectativas. Y en primer lugar, mis amados hermanos, tenemos un Dios que provee a pesar de la incredulidad de algunos. Y para poner este texto en su debido contexto, la ciudad de Samaria se encuentra sitiada. Se encuentra en una cuarentena de 24 horas todos los días. Nadie podía ni salir ni entrar porque los sirios tienen el control de la puerta de la ciudad. Y es esto lo que precisamente leemos unos versículos atrás, que nos sirven para ubicarnos dentro de la realidad de ese momento. Dice el segundo libro de Reyes en su capítulo número 6, versículo 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. En este momento de la historia, aproximadamente en el año 852 a.C., Samaria era la capital de Israel. Recordemos, hermanos, que tras la muerte del rey Salomón en el año 931 a.C. aproximadamente, las tribus del norte se separaron de las tribus del sur. Las tribus del norte eran aquellas que eran las samaritanas, y entonces la tribu del sur, que era aquellas tribus judío o el reino de Judá. Y entonces se establecieron aparte el reino de Israel, en el cual la ciudad principal de este reino del norte, era la ciudad de Samaria. Y a esta ciudad es que el rey Ben-Hadad de Siria reúne todo su ejército y la asedia. Y esto provocó entonces una gran hambruna, como acabamos de leer en el versículo número 25. Y debido a la escasez que había en el pueblo, hasta los alimentos que eran considerados como impuros, como la cabeza de un asno, tenía un precio muy por encima del regular. Miren, mis hermanos, la hambruna de ese momento era tal que se continúa narrando en los versículos siguientes que una madre se quejó con el rey, que en ese entonces era el rey Joram, un rey que era pecador, un rey que hizo lo desagradable ante los ojos de Dios, como se describe en el capítulo 3 de este mismo libro. Entonces, estas personas se fueron y se quejaron ante el rey Joram, porque ella y su vecina habían acordado comerse al hijo de una un día y al hijo de la otra otro día. Y miren lo que dice el versículo número 29. Esta es la queja que lleva una madre ante el rey Joram. Dice el versículo 29. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella lo ha escondido. Ahí podemos ver un panorama, hermanos, de la hambruna tal que provocó el sitio de Ben-Hadad a la ciudad de Samaria.
Esta situación que se acaba de narrar en el versículo 29 llevó al rey Joram de Israel a tomar una decisión totalmente inoportuna. Mandó a matar a Eliseo. Dice el versículo 31, amados hermanos, y él dijo, hablando del rey Joram, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y aunque esto se escucha muy poético, muy estilo bíblico, digamos, mis hermanos, lo que él está diciendo en un lenguaje más llano, en un lenguaje más coloquial, más de nuestro tiempo, es lo siguiente: yo lo juro por mi santísima madre que hoy mismo Eliseo, hijo de Safat, su cabeza va a rodar por el suelo. Hoy, no es mañana, no es hoy que eso va a suceder. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de matar a esos sirios, Eliseo no quiso y más bien nos dijo que les diéramos de comer y que lo dejáramos ir en paz. Y mira cómo ellos nos tienen hoy, pasando la 1001. En el capítulo 6 de este libro de Reyes se narra cómo también los sirios habían sitiado por una primera vez, digamos, a Samaria. Pero en esa ocasión Dios proveyó un rescate de una manera totalmente extraordinaria, como es Dios. Y cuando el pueblo de Samaria tiene ya a los sirios ellos cautivados, el rey Joram le dice: mira, Eliseo, es el momento, vamos a matarlo, vamos a salir de ellos. Y Eliseo le dice: no, dale de comer y dale de beber y déjalos ir en paz. Y es entonces, mis hermanos, con esta rabia que el rey Joram envía un mensajero donde Eliseo a cortarle la cabeza. El rey estaba convencido que este mal por el cual ellos estaban pasando venía del mismo Jehová. Y sigo leyendo en el versículo número 33 del capítulo 6, que dice: aún estaba él, o sea, Eliseo, hablando con ellos, estaba reunido con los ancianos de la ciudad, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? A lo que Eliseo les responde, mis amados hermanos, y aquí tocamos los textos que queremos considerar en este mensaje. Eliseo les responde, capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada otro siclo, a la puerta de Samaria. He aquí, mis amados hermanos, una gran enseñanza para nosotros en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, en tiempos como los que actualmente estamos viviendo. Lo que nuestros oídos y nuestro corazón deben de escuchar y creer es palabra de Dios. Eliseo le dijo al mensajero: oíd palabra de Dios. Dios les dice por medio del profeta de Eliseo: mañana a esta misma hora todo va a volver a la normalidad. Todo en el mercado se va a vender al precio regular. La escasez que había a causa del sitio de los sirios se va a acabar. Es eso lo que Eliseo está proclamando en el versículo 1, que todo lo que tenía un precio por encima, sumamente caro, todo eso iba a bajar a su precio regular, para que así los habitantes de la ciudad pudieran sobrevivir. Regularmente, hermanos, los mercados donde las personas se abastecían estaban a la puerta de la ciudad. Y es por esto que en el texto, en este versículo 1, capítulo 7, se menciona que se vendería el seah, tanto de flor de harina como de la cebada, se vendería a la puerta de Samaria. Pero la incredulidad del rey, mis hermanos, había afectado a todo el que estaba a su alrededor. Y es esta la causa de lo que nosotros leemos en el versículo número 2. Continúa diciendo el versículo número 2, capítulo 7. Y un príncipe, cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así?
Y él dijo, o sea, Eliseo le respondió: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Miren, mis hermanos, este que le está respondiendo a Eliseo no es cualquier persona. Es un príncipe, es una persona cercana al rey, es una persona posiblemente hasta consejero del rey, una mano derecha del rey. Y le dice a Eliseo: Eliseo, ¿tú crees que aunque Jehová abra las ventanas de los cielos ahora mismo, tú crees, Eliseo, que va a suceder lo que tú estás diciendo? ¿Tú crees que los precios van a volver a su precio regular? ¿Tú crees que la inflación va a bajar, Eliseo? ¿Tú estás seguro de eso? Hermanos, la incredulidad y la necedad de este príncipe era tal que él no creía. O sea, él ni siquiera le cabía en su mente que algo como lo que Eliseo estaba proclamando de parte de Dios pudiera ocurrir así como Dios lo había dicho. Pero ¿saben algo? Lo que Dios dice lo cumple por encima de la incredulidad de cualquiera. Por lo que continúa diciendo el versículo número 2. Y Eliseo le respondió: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Dice Hebreos 11:1, mis hermanos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eliseo estaba totalmente convencido de que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Y miren, mis hermanos, al ver la actitud de este príncipe, de este hombre que tenía un puesto de eminencia, al ver la actitud de él, revisemos nuestros corazones, no sea que haya rastros de incredulidad en él ante las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Hagámonos un autoexamen, amados hermanos. En Juan capítulo 6, en el Evangelio, se narra uno de los milagros de alimentación que Jesús hizo. Y allí se nos dice que gran multitud seguía a Jesús a causa de las señales que él hacía. Y Jesús, sabiendo de antemano lo que iba a hacer, les dice a sus discípulos algo interesante: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? A lo que Felipe les responde: Señor, ni 200 denarios bastarían para esto. Señor, mira, ni más de medio año de trabajo, de arduo trabajo, día por día, porque un denario equivalía a un día de trabajo. Señor, mira, ni más de medio año de trabajo, ni 8 meses de trabajo. Señor, mira, ni 150,000 pesos bastarían para darles a todos estos. Y Andrés, que estaba ahí cerca, el hermano de Pedro, lleva a un muchacho donde Jesús y le dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Felipe y Andrés, mis hermanos, son un retrato de cómo a veces nosotros, como creyentes, actuamos frente a la necesidad. Pero permíteme recordarte, amado hermano, que nuestro Dios es el Dios proveedor, es Jehová Jireh, que de la nada hizo todo en cuanto existe. De esos 5 panes y 2 pececillos, sabemos el resto de la historia. Comieron más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Cuando nosotros nos decidimos a creerle a Dios, a que Él ha dicho que el justo no será desamparado y que Él proveerá el pan de cada día, entonces le veremos a Él actuar en medio de la escasez a favor de nosotros, por encima de nuestras expectativas y para su única y sola gloria. Y esto nos lleva, amados hermanos, entonces a nuestro segundo punto. Tenemos un Dios que provee de manera milagrosa. Y en estos versículos que se introducen ahora, del versículo 3 en adelante, llegan unos personajes que parecieran que no tienen nada que ver con la narrativa que se viene contando, porque recordemos que hay una situación: Samaria está sitiada, el rey está enojado, quiere volarle la cabeza a Eliseo, hay incredulidad de por medio en cuanto a la palabra de Dios. Y se introducen unos personajes que pareciera que no tienen nada que ver. Dice el versículo número 3 en adelante:
Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Estos leprosos estaban en la entrada de la puerta porque no podían vivir dentro de la ciudad, porque nosotros sabemos que debido a su enfermedad, la ley de Dios, la ley de Moisés, le prohibía vivir en medio de la ciudad. Y estos leprosos, casi muertos del hambre, se preguntan el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Algo tenemos que hacer, no nos podemos dejar morir sin hacer absolutamente nada. Tenemos que hacer algo para salvarnos. No vamos ni siquiera a intentar entrar en la ciudad, porque por el hambre que allá hay, allá están peores que nosotros. Para allá no vamos. La única alternativa que tenemos es ir donde los sirios. Y si ellos nos dieran la vida, si ellos nos perdonaran la vida, vamos a vivir. Pero si nos dieran la muerte, díganme, ¿qué más da? Como quiera, vamos a morir. Aquí podemos ver, hermanos, que a veces los medios empleados por Dios para cumplir sus planes y sus propósitos a nuestros ojos pueden resultar inesperados y extraños. Escúchame bien, mi hermano. Los medios empleados por Dios para cumplir sus planes y propósitos a nuestros ojos pueden resultar ser inesperados y extraños. Recordemos la narrativa de Juan capítulo 6. Andrés ni Felipe pensaban que con 5 panes y 2 pececillos se iba a hacer gran cosa, mas ya vimos los resultados. Nadie se imaginaba, mis hermanos, que Dios iba a cumplir su palabra por medio de personas extrañas, enfermas y marginadas por la sociedad de aquel entonces, como eran estos 4 leprosos. Nadie imaginaba, mis hermanos, que en la cruz, una forma de castigo preparada para los peores criminales de aquel entonces, sería el altar donde Dios entregaría a su Hijo unigénito, el cual era santo y perfecto para pagar por tu pecado y para pagar por mi pecado. Nadie se imaginaba esto, mis hermanos. Estos 4 leprosos eran los instrumentos que serían usados por Dios para traer provisión a todo un pueblo. Por lo que continúa diciendo en el versículo número 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Estos leprosos, mis hermanos, de seguro iban asustados, a escondidas, porque el versículo dice que se levantaron al anochecer, es decir, en una hora donde la mayoría de personas ya está descansando, está durmiendo. Perdón, la guardia está baja. Y para sorpresa de ellos, dice el versículo 5 al final, que no había nadie allí. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Recordemos que la ciudad estaba sitiada durante semanas por un ejército muy fuerte, por un rey que no permitía que nadie ni entrara ni saliera. Entonces, ¿cómo es que estos 4 leprosos se deciden a ir a ver y a probar la suerte, como diríamos nosotros los dominicanos, a probar la suerte, a ver qué se nos pega? Estos leprosos se deciden a ir y para sorpresa de ellos, no había nadie allí. ¿Qué fue lo que pasó? Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios, les había hecho huir aterrados. Hermanos, Dios había prometido dar provisión al pueblo y su promesa estaba a punto de cumplirse. En el versículo número 6 se nos explica entonces qué fue lo que pasó con estos sirios, cómo este ejército tan grande, tan poderoso, tan valiente huyó. Dice el versículo número 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, esto es una conversación entre ellos mismos, los sirios,
He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Dios, de una manera sobrenatural, provocó sonidos de carros de guerras y de caballos con el solo propósito de traer liberación a su pueblo. Al los sirios escuchar todos estos estruendos, los sirios dijeron: bueno, hasta aquí llegamos. El rey de Israel se ha amotinado contra nosotros. Fue y buscó refuerzo de los reyes heteos, de los reyes egipcios, y ya vienen contra nosotros. Ellos pensaron, hermanos, que el rey Joram, como le mencioné hace un momento, un rey que hizo lo desagradable ante los ojos de Dios, que se entregó a la idolatría, al pecado. Ellos pensaron que este rey, que también estaba atemorizado porque no se describe en la narrativa que hubiera hecho algo para salir de ese sitio que ellos les tenían. Y ellos pensaron que este rey atemorizado había salido en contra de ellos. Pero la verdad era que una vez más, el verdadero rey de Israel, Jehová de los ejércitos, los había hecho huir de manera sobrenatural. Dios había dicho que al día siguiente habría comida suficiente y abundante. Y sería así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no falla. Hermanos, Dios es la fuente primaria de todos los milagros. Dice Santiago que de Él procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Él puede hacer que caiga pan del cielo. Él lo puede hacer. De eso no podemos ni dudar, mis hermanos, porque lo ha hecho antes. Pero Él también puede mover el corazón de un hermano, un familiar o un amigo para que te provea, para que me provea a mí el pan que necesito. Él puede sanar la enfermedad con tan solo decir: quiero, sé sano. Pero también puede usar a los médicos y a las medicinas para traer sanidad sobre cualquier enfermedad. Dios provee de manera milagrosa. Mis hermanos, confiemos en nuestro Dios. Los sirios habían huido dejando atrás ropa, comida, caballos, oro y plata y todo su caballería. Y los leprosos, al ver esto, aprovecharon y se saciaron. Dice el versículo número 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Los leprosos pensaron que encontrarían muerte, mas Dios les proveyó vida de manera milagrosa y gratuita. Mire, mi amado hermano, nosotros también, usted y yo, un día andábamos como leprosos espirituales, buscando comida en donde no había, casi al borde de la muerte eterna. Pero gloria a nuestro único, bendito y excelso Dios que nos proveyó vida y vida abundante y eterna por medio de Cristo, vida gratuita. Cuando estábamos perdidos y muertos en delitos y pecados, Jesús nos dio vida. Y Él vino al mundo y llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario para morir en nuestro lugar y redimirnos de nuestra lepra espiritual. Nuestros enemigos no eran los sirios, no eran egipcios, no eran ninguna nación externas. Nuestros enemigos eran el pecado, Satanás y la muerte, mas Cristo ha resucitado, venciendo así una vez y para siempre todos nuestros enemigos, mis amados hermanos. Y hoy nosotros podemos decir, por medio de la fe en Cristo, podemos recitar lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, al final. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria es nuestra por medio de aquel que nos amó. Los leprosos encontraron abundante comida de manera milagrosa, mis hermanos. Comieron, se saciaron y hasta guardaron para el día siguiente. Pero ¿saben algo?
A pesar de tanta provisión que ellos habían encontrado gratuitamente, algo estaban haciendo mal. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Tenemos un Dios que provee para que proveamos a otros. Dice el versículo número 9, mis hermanos. Luego, o sea, ya después de que los leprosos se saciaron, habían guardado incluso comida para el otro día. Dice el versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues, ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Los leprosos estaban conscientes de que habían encontrado una comida gratuita y que el hecho de comerla solo ellos, cuando había un pueblo muriéndose de hambre allá afuera, no era algo que ellos estaban haciendo bien. Dice un comentarista conocido por nosotros, John MacArthur, acerca de este versículo, que los leprosos no temían a que los sirios fueran a volver, sino que el Señor los castigara por su pecado de no hablar al rey acerca de su descubrimiento. Ellos se dieron cuenta en ese momento de que tenían que anunciar y compartir lo que gratuitamente Dios les había provisto. Y es que cuando Dios nos provee más de lo que necesitamos, mis hermanos, no es para que nosotros guardemos todo, sino para que compartamos con aquellos que también están necesitados. Si hay algo que debe diferenciar a la iglesia de Cristo del resto del mundo, del resto de las religiones, del resto de las organizaciones que hay en este mundo, es el compartir la comida espiritual, que es el Evangelio, pero también compartir la comida material. Estos leprosos corrieron a la casa del rey a contar lo que habían encontrado. Dice el versículo número 10, vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había nadie allí, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y continúa diciendo el versículo número 11, y se levantó el rey dice el versículo número 11, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Versículo 12, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Como era de esperarse, mis hermanos, este rey no creyó a la ligera de que los sirios habían huido. Para él, ellos estaban planeando una emboscada al pueblo para que cuando el pueblo saliera, matarlos a todos juntos. Hermanos, es que la incredulidad nos ciega a tal punto que nosotros no creemos hasta no tener las pruebas necesarias para confirmar. Y nosotros podemos recordar el ejemplo de Tomás. Los discípulos están gozosos celebrando que el Señor ha resucitado y se les ha aparecido. Y cuando le dicen a Tomás esto, él les dice lo siguiente, hasta que yo no vea la señal en sus manos y yo meta el dedo en el lugar de los clavos y ponga la mano en su costado, no creeré. Y en esos momentos, mis hermanos, que padecemos todos en algún momento, que padecemos a veces de algún tipo de incredulidad, en esos momentos debemos recordar lo que dijo el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. El rey Joram, desconfiado en lo que los leprosos les habían dicho a los porteros, y luego los porteros le dijeron a él, este rey envió siervos para que verificaran si realmente esto había sucedido así. Dice el versículo 14, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. El rey dijo, miren, verifiquen que estos leprosos no nos están engañando.
que estos leprosos no están confabulados con los sirios para que todos nos muramos. Id y ved. Y los siervos, dice, versículo 15, y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Hermanos, ya no solo los leprosos se saciaron, sino que todo el pueblo que estaba muriendo de hambre se sació. Y esto gracias a la provisión de Dios y a 4 leprosos que Dios usó para traer su provisión al pueblo. Y quiero enfatizar algo, mis hermanos, y es lo que los leprosos dicen en el versículo número 9. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Nosotros nos reunimos como iglesia todos los domingos y algunos otros días de la semana. Vamos con ganas de comer y de saciarnos de la palabra de Dios. Y eso es bueno, mis hermanos. Eso es parte de lo que debemos de hacer como creyentes para crecer en gracia y en verdad. Pero mis hermanos, allá afuera hay muchos que se están muriendo de hambre y ni siquiera se dan cuenta de su gravedad. Ni siquiera lo saben. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ir y anunciarles la buena nueva de salvación? Y sabemos que las redes sociales, los medios digitales son una buena herramienta para evangelizar y gloria a Dios por ellas. Pero nada, mis hermanos, se puede comparar con el hecho de que le prediquemos el evangelio de frente, de compartir la palabra de Dios frente a frente a los perdidos. No se puede comparar absolutamente con nada, mis hermanos. Las redes sociales no dan esa sensación de predicar el evangelio frente a los perdidos. No la dan. Y yo ruego, mis hermanos, que si hay algún tipo de timidez en nosotros, alguna vergüenza, pues que el Señor mismo nos la quite. Hoy es día de buena nueva. Hoy, mis hermanos, hoy en este mismo momento es día de buena nueva. Y muchos de nosotros callamos. Le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Timoteo, escúchame, como no tenemos un espíritu de cobardía ni de vergüenza, Timoteo, escucha. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Hermano, nosotros salimos a predicar, a llevar la buena nueva, no en nuestras fuerzas. Nosotros no tenemos el poder para convertir a nadie. Esa obra la hace únicamente el Espíritu Santo. Pero sí tenemos la responsabilidad de ir y llevar el mensaje. Ya los resultados son de Dios. Hasta aquí hemos visto, mis hermanos, que nuestro Dios provee a pesar de la incredulidad de algunos. También que provee de una manera milagrosa y que provee para que nosotros proveamos a otros. En cuarto y último lugar, tenemos un Dios que provee para que su palabra se cumpla. Y continúa diciendo, mis hermanos, el versículo número 16. Luego de que el pueblo sale, se sacia y saquea el campamento. Dice el versículo 16. Y fue vendido un siclo de seah de flor de harina. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo. Y 2 seahs de cebada por un siclo. Conforme a la palabra de Jehová. Dice el versículo 17, vamos a terminarlo de leer también. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Dios cumplió su palabra tanto para bendición como para maldición. Para bendición, porque ciertamente al otro día el seah de flor de harina y la cebada fueron vendidos al precio regular
al precio que Dios había dicho que se vendería por medio del profeta Eliseo. Recordemos el versículo número 1 del capítulo 7, que Eliseo le dijo: oí palabra de Jehová, mañana a tal hora se va a vender esto a tal precio. Pero también vemos, hermanos, que ciertamente, tal y como Eliseo lo dijo, el príncipe incrédulo vio la provisión milagrosa de Dios, mas no comió de ella. Dice el versículo 17 que lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. En este mundo, mis hermanos, las personas en sentido general se pueden librar de muchas cosas e incluso en ocasiones se pueden salir con la suya. Pero de lo que nadie, y escúchame bien, mi hermano y mi amigo que me está sabiendo, de lo que nadie se puede librar es de que se cumpla la palabra de Dios en su vida. Nadie se puede librar. Dice Juan 3:16, un versículo que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto se cumple, mis hermanos, digamos, al derecho y al revés. Porque evidentemente todo aquel que cree en Jesucristo no se pierde y tiene vida eterna. Eso es evidente. Pero también todo aquel que no cree en Jesucristo se perderá y no tendrá la vida eterna. Dios ha provisto salvación por medio de Cristo para todo aquel que cree. No hay acepción de personas. No hay acepción de nacionalidad. No hay estatus social. No hay círculo religioso en el cual Dios no pueda salvar. Dios ha provisto salvación para todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y los que se pierden no es porque no tuvieron la oportunidad de salvarse, sino simplemente porque nunca quisieron creer. Este final trágico que nosotros leemos en el versículo 17, este final trágico de este príncipe incrédulo, será el mismo final de todos aquellos que se rehúsen a creer en la palabra de Dios. Serán atropellados por la justa ira de Dios e irán a una condenación eterna. A modo de conclusión, hermanos, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos extraer de manera práctica acerca de estos versículos que hemos considerado en este mensaje? En primer lugar, mis hermanos, en medio de la escasez, de la crisis, de la enfermedad, de la cuarentena, de cualquier otra pandemia que vaya a venir, yo quiero que tú hagas tuya esta palabra que le dijo George Mueller. ¿Recuerdan la introducción de la niña, verdad? Con Abigail. Yo quiero que tú hagas tuya esa palabra, hermano, que George Mueller le dijo: ven y mira lo que hará nuestro Padre Dios. No nos distraigamos escuchando las voces pesimistas e incrédulas, sino enfoquemos nuestros oídos, nuestra mirada y nuestro corazón en lo que Dios ha dicho en su palabra que Él hará, porque Él es fiel y Él lo va a cumplir. En segundo lugar, hermanos, no nos echemos a morir por la situación que estemos pasando. Los leprosos se vieron en una situación de desesperación y dijeron: algo tenemos que hacer. Y Dios quiere que sus hijos, nosotros los creyentes, principalmente, avancemos, que busquemos alternativas, porque Él ha prometido que los justos, aquellos que Él ha justificado por pura gracia y por medio de la fe en Cristo, esos justos no serán desamparados. En tercer lugar, hermanos, acordémonos de aquellos que tienen menos que nosotros. Pensemos en ellos y accionemos a favor de ellos, porque si Dios nos ha provisto de manera abundante, es para que nosotros sirvamos como un canal de bendición para otros. Recordemos los leprosos. Ellos se dijeron: no estamos haciendo bien. Hay personas muriendo y nosotros estamos callados. Tenemos provisión de sobra y nosotros estamos callados. Oh, hermanos, que esto nos sirva de estímulo para nosotros compartir aquello que tenemos con aquellas personas que también necesitan.
Y en cuarto lugar, hermanos, hoy es día de buena nueva. No callemos el evangelio que Dios nos ha encargado que prediquemos para salvar a todos aquellos que se arrepientan y crean en Jesucristo. Aquel que tiene toda la autoridad es quien nos ha enviado. Jesucristo dijo en Mateo 28, al final, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oh, mis hermanos, que ahora mismo, tal vez terminando esta transmisión, terminando este mensaje, tú puedas pensar en alguien que necesita la buena nueva. Hay personas que aún la necesitan, posiblemente un familiar tuyo, un amigo, un compañero de trabajo, un compañero de la universidad, necesita la buena nueva de salvación. Y como decía el versículo 9, hoy es día de buena nueva. No calles ese glorioso evangelio que Jesucristo mismo nos ha enviado a que prediquemos. Dios les bendiga.